¿Cómo están, estimados estudiantes? Muy buenos días. Bienvenidos. Hoy vamos a continuar hablando sobre el virreinato y en esta oportunidad hablaremos sobre la organización social del virreinato. Estudiaremos algunos aspectos importantes sobre la sociedad virreinal, con el objetivo de comprender ese cambio que sufrió nuestra sociedad a partir de la llegada de los españoles. Y así tratar de entender, ¿no?, la diversidad racial que está presente en nuestros días, ¿no?, y cuyo origen se remonta en los primeros años de la presencia española en nuestro país, ¿no?, por esa confluencia de las tres razas, de la blanca, de la indígena y de la negra. Bien, entonces podemos observar aquí en esta imagen que la organización social del virreinato formaba una pirámide social, ¿no?, en cuya cima vemos se ubica la clase alta, la nobleza, ¿no?, y en la base podemos ver, aquí están los negros esclavos. Empecemos entonces, ¿no?, entendiendo las principales características de la sociedad del virreinato. Entonces, la sociedad colonial se caracteriza por ser una sociedad clasista, una sociedad racista, una sociedad esclavista, ¿no? Clasista, ya lo podemos observar también en la pirámide, porque existía una jerarquización, ¿no?, y había diferencia entre las clases sociales poderosas, ¿no?, que era una minoría de habitantes de la clase alta. Estas clases contaban con los mayores privilegios, las mayores oportunidades, mejores servicios, ¿no?, tenían oportunidades para conseguir bienes, mientras que las clases conformadas por los pobres, ¿no?, por los indios, por los esclavos, no tenían oportunidades, ¿ya?, ni derechos para obtener bienes o servicios o privilegios. Ahora, pasar de una clase a otra, es decir, que para que una persona fuese ubicada en cualquiera de las clases sociales, ¿qué es lo que se tenía en cuenta? Se va a tener en cuenta el criterio económico y también se va a tener en cuenta el criterio étnico, se va a tener en cuenta la raza. Entonces vemos que fue una sociedad notoriamente estratificada, ¿no?, por el origen racial y por la posición que ocupaban los distintos grupos sociales en lo que es el proceso económico. Pasar de una clase social a otra, ¿no?, era muy difícil, razón por la cual entonces se habla de una sociedad estamental. Estaba formada la sociedad por tres grupos raciales o por tres razas. Los blancos, por la raza de los españoles, ¿no?, que van a ser considerados la mejor raza. Ellos eran considerados como la mejor raza y estuvo representado por los españoles peninsulares y por los llamados criollos, ellos ocupaban los máximos cargos políticos y los cargos también eclesiásticos. La otra raza, los indígenas que estuvieron en situación de una raza dominada, fue la clase explotada, la clase humillada, ¿no?, ya que a pesar que habían leyes que lo protegiesen, esto no se cumplía en la realidad. Y los negros, ¿no?, que fueron traídos de África, ¿no?, estaban en una situación de raza esclava. Ahora, jurídicamente, la sociedad virreinal estuvo dividida en dos repúblicas: la llamada República de Españoles, que estaba formada por todos los peninsulares, es decir, por todos los españoles que llegaron a América, y por sus descendientes directos, que eran los llamados criollos, y la llamada República de Indios, ¿no?, que estaba conformada por los indios nobles, por los caciques, ¿no?, y los indios del común, ¿no?, los indios aquellos mitayos que vivían en reducciones o que trabajaban y que pagaban el
el tributo. La raza negra, los negros, estuvieron exceptos, digamos, excluidos por carecer de derechos. Se dice pues que al no ser totalmente ni españoles ni totalmente indios, jurídicamente no tenían existencia legal. Por lo tanto, era como que no existieran. Al igual que las otras, las llamadas castas, ¿no? Los mestizos. Así. Bien, ahora vamos a hacer un análisis de la estructura social de la colonia, ¿no? Veamos quiénes conformaban la llamada República de los Españoles. Agrupaba pues al sector dominante de origen europeo. Podemos observar que en la República de Españoles también hay una jerarquización, una clasificación. En la nobleza, por ejemplo, se encuentran los peninsulares, la burocracia virreinal, los chapetones, es decir, aquellos españoles que nacieron en Europa, en España, ¿no? Peninsulares son aquellos pues que van a ocupar los principales cargos políticos y públicos. Hace el caso, por ejemplo, de los virreyes, de los intendentes, de los corregidores, los regentes, los alcaldes, ¿no? También la nobleza indiana. ¿A quiénes son los de la nobleza indiana? Son los descendientes de los primeros invasores. ¿A quiénes se refiere? A los criollos. ¿Quiénes son los criollos? Los criollos, pues, son los hijos de españoles nacidos en América. Ellos se creían descendientes de los conquistadores. Entonces, en la nobleza vemos aquí los criollos también aristócratas. Todos los que se ubican en la nobleza son aquellos españoles que cuentan no solo con posición económica, sino también con títulos de nobleza. Ambos, la peninsular y la indiana, poseen títulos de nobleza, es decir, tienen títulos de ser condes, marqueses, hidalgos, ¿no? Por eso están ubicados en la nobleza. Luego tenemos en la clase media. La clase media, aquí podemos observar también a españoles y criollos, ¿no? Pero en este caso, pues está conformado por aquellos españoles que no tienen títulos de nobleza, carecen de títulos de nobleza. Son criollos y mestizos con una clase económicamente adinerada, digamos. Cuentan con una solvencia económica, ¿ya? Pero no tienen títulos nobiliarios, no tienen títulos de nobleza, ¿no? Aquí podemos también encontrar aquellos medianos comerciantes, ¿no? Y mineros. Están aquí también los profesionales, aquellos que cuentan con cierta profesión, ¿no? Hay hacendados también. Digamos que los criollos de esta clase social van a ser los marginados de todo tipo de cargos públicos. Y más abajo, donde se le llama el bajo pueblo, pues van a estar ya los españoles y criollos pobres, ¿no? Pobres. Digamos que aquí encontramos aquellos que tienen una economía pobre, carecen también de lo que son los títulos de nobleza. Se dedican sobre todo a la artesanía, son pequeños comerciantes, ¿no? Se dedican pues a ciertos, a ser jornaleros, carpinteros, digamos oficios menores. Y ahora pasemos a la llamada República de Indios. La población más numerosa del virreinato fue la indígena, que pertenecía a la República de Indios. Esta República de Indios estaba conformada pues por los llamados indios nobles, quienes eran el cacique, que es el jefe de las comunidades, el barayó como alcalde de indios. Las leyes de Indias protegieron a los descendientes de los incas y a las familias nobles o a las panacas del antiguo Tahuantinsuyo. Entonces, esta parte de la población indígena, de alguna manera, tenía privilegios, era el sector privilegiado porque estaba exenta de pagar tributo,
estaban libres pues de todo impuesto, ¿no? Incluso ellos eran dueños de tierras, por eso muchos indígenas hicieron grandes fortunas con la venta de productos agrícolas, ¿no? Y ellos pues formaban parte también, como lo hemos mencionado, de ser las autoridades indígenas dentro del virreinato, ¿no? El cacique, por ejemplo, recordemos, él gobernaba directamente a los indios, ¿no? Él se preocupaba del cobro de los tributos a los indios, los reclutaba a los indígenas para hacer el trabajo de la mita de los obrajes. Prácticamente entonces se convirtieron en los enemigos de sus propios hermanos de raza, ¿no? Y en el otro grupo, pues, que era la población más numerosa, tenemos aquí a los indios comunes, a los mitayos. Era el sector desposeído, el sector explotado. Ellos van a ser la base del sistema, la principal mano de obra del virreinato, ¿no? Son la clase pues productora, la clase que tributaba, la clase sojuzgada, ¿no? Eran llamados los menores de edad, ¿verdad? Entonces tenían que cumplir, ¿no? Trabajos en beneficio de los peninsulares, de los españoles, trabajando tanto en las minas, en las haciendas, en los obrajes, ¿no? También desarrollaron ciertos trabajos agrícolas en sus comunidades, ¿no? En fin. Ahora pasemos a otro sector, que son las llamadas clases marginales. Allí encontramos a los mestizos, ¿no? Desde los primeros momentos de la conquista, ¿no? El español se unió sexualmente a las mujeres aborígenes, surgiendo de esta manera lo que es el mestizaje, ¿no? Que viene a ser el resultado del cruce biológico entre un español y la India. Los mestizos están, digamos, catalogados como las clases marginales porque ellos jurídicamente no tenían existencia legal. Incluso, por ejemplo, a ellos se les prohibió tener repartimientos, se les prohibía tener encomiendas, también se les prohibía desempeñar oficios públicos, ¿no? O reales. Y en el otro grupo también, a los que no han sido reconocidos legalmente, eran los negros, ¿no? Los negros, la raza negra, ellos fueron reducidos a una vida de esclavitud, de explotación, pues, ¿no? Fueron traídos de África y estaban en una situación de raza esclava. Trabajaban, pues, en las haciendas algodoneras, en las haciendas azucareras, así como también en las casas de los nobles. Podrían ser vendidos ellos y comprados, como que si fueran mercancía, ¿no? Muchos abusos se cometieron contra los negros, ¿no? Abusos que de alguna manera motivaron posteriormente a ciertas protestas, ¿no? De algunas personalidades, tal vez como es el caso de este religioso jesuita Pedro Kleber, ¿no? Consagrado como el apóstol de la raza negra. Ahora, de acuerdo a algunas características específicas, podemos mencionar tipos de negros. Por ejemplo, el negro ladino, le llamaban negros ladinos, eran aquellos negros que aprendían el idioma español. Los negros bozales se les llamaba a aquellos negros que no aprendían el idioma español. Los negros cimarrones, bueno, eran los negros que huían, que fugaban hacia otras zonas alejadas, ¿no? Estos y se refugiaban en otros lugares llamados palenques. Esto fue un gran problema para las autoridades peninsulares, porque los negros cimarrones, o estos negros esclavos fugitivos, ¿no? Al huir de sus amos se agrupaban en bandas, ¿no? Y formaban una organización según sus formas políticas de origen africano, y desde ahí muchas veces se dedicaban a saquear haciendas, a saquear poblaciones indígenas, a asaltar por los caminos, ¿no? A cualquier viajero. Y por último, tenemos también a las llamadas castas. ¿Qué fueron las castas? Bueno, fueron las uniones polirraciales, representan los cruces raciales, entonces, entre las distintas razas que conformaban la sociedad colonial, ¿no? Resultaron entonces de ello los llamados mestizos, los mulatos, los zambos, ¿no? Como podemos observar aquí en esta imagen.
Muy bien, estimados estudiantes, muchísimas